Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En las clases anteriores empezamos a revisar lo que corresponde a la cardiopatía isquémica. Sí, la cardiopatía isquémica pues viene a ser una patología o una enfermedad en la cual se disminuye por varios factores el flujo sanguíneo a el miocardio, al corazón. Recuerden que el corazón pues no va a aprovechar la sangre que él mismo bombea, requiere su propio sistema circulatorio que le esté transportando la sangre rica en oxígeno que requiere para trabajar. El órgano, al ser un órgano, el órgano en cuestión, o sea, el corazón al ser un órgano muscular, pues va a tener una demanda de oxígeno que va a depender del nivel de trabajo que esté llevando. No va a demandar la misma cantidad de oxígeno en un paciente en reposo o sueño fisiológico que un paciente que está haciendo ejercicio de intensidad moderada a intensidad alta. ¿Sí? Todo esto pues va a variar de un individuo a otro. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ya que pues esto de la demanda de oxígeno viene a ser parte o es un factor que va a influir más adelante que veamos ya como tal el infarto o el miocardio, que es otro de los estadios de esta patología. Como les mencionaba en la clase anterior, estas patologías cardíacas empiezan desde algo tan sencillo como un paciente con obesidad, un paciente sedentario, van avanzando a las hipercolesterolemias o dislipidemias, luego pasa la arteriosclerosis, se van sumando factores hasta que empieza a haber esta situación, este problema. En este cuadro lo que observamos es un ciclo, el ciclo en el cual pues una lesión que nos provoca una cardiopatía isquémica se puede repetir incontables veces y volver a provocarla en otra arteria y en otra arteria y en otra arteria hasta que pues se produzca una falla catastrófica que ya no digamos ponga en riesgo la vida del paciente, sino que la termine. Entonces el inicio de este ciclo va a ser con todos los factores de riesgo que conlleve para esta patología. ¿Qué tipo de factores de riesgo? Uno de los principales viene a ser la hipertensión, que nuestro paciente tenga presión arterial alta. Esta presión arterial alta puede involucrar que nuestro paciente tenga un vasoespasmo crónico. ¿Cómo vasoespasmo crónico? Pues que recuerden que las arterias son órganos musculomembranosos que tienen una capa muscular mucho más desarrollada que, por ejemplo, digamos las venas. Entonces, estos pueden estar en un estado crónico de constricción en la cual incrementan la presión arterial de forma crónica. Esto pues se debe a un daño en el endotelio y a los vasoreceptores que se encuentran en él. Entonces, al no poder estar midiendo adecuadamente la presión, se mantienen con esa constricción constante. Otro factor, ya que tenemos disminuido el calibre de las arterias a causa de la hipertensión, es la dislipidemia. O sea, nuestro paciente ahora tiene más grasa en la sangre. Si lo pusiéramos de una forma coloquial, pues la grasa en la sangre lo verías como la grasa que ve uno en la vida cotidiana. Así, es un líquido más espeso, es un líquido que tiene una densidad mayor que el agua, por ejemplo. Entonces se mueve. Si nosotros derramamos aceite, por ejemplo, y derramamos agua, pues el aceite se va a distribuir de una forma mucho más lenta sobre una superficie. E incluso hay algunos tipos de aceites y grasas que necesitan grandes cantidades de calor para poder estar en un estado líquido suficiente que sean fácilmente movibles. Esto puede aplicarse de una forma similar al interior de nuestra sangre. Recuerden que la sangre es una solución a final de cuentas. Tiene, como todas las soluciones, un solvente, que es el plasma, y un soluto, que son los elementos formes de la sangre. En estos elementos formes se incluyen también las proteínas y se incluyen las grasas. Entonces, ¿a qué va todo esto? Que una sangre con gran cantidad de lípidos en ella es más espesa, por tanto es más difícil de que circule. Y luego si todavía le agregamos que nuestro paciente tiene un calibre disminuido en las arterias, entonces es un líquido espeso que circula por conductos estrechos. Entonces es más fácil que se agregue o se pegue a las paredes formando las placas de ateroma. Sí, que pues las placas de ateroma vienen a ser el principio de esta patología de la que estamos hablando. Todavía no es precisamente nombrarlo como un factor de riesgo tener aterosclerosis, eso es más adelante.
Estas dislipidemias pues se ven también muy presentes en personas con obesidad y sobrepeso, aunque algunas veces nos llevamos la sorpresa de que estas personas con obesidad ni siquiera tienen el colesterol alto. Muchas veces esta dislipidemia está relacionada con otros factores como la herencia. En el caso de las dislipidemias familiares o de la hipercolesterolemia familiar, en la cual pues se va heredando de un paciente a otro. Otro factor es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es básicamente un paciente que no puede controlar los niveles de glucosa en su sangre, manteniendo niveles elevados. ¿Sí? Estos niveles elevados de sangre, en la sangre, pues vamos a comparar ahora la sangre con un almíbar. ¿Sí? Si tuviéramos un vaso de almíbar y un vaso de agua, pues resulta que igual el agua es más fluida que el almíbar por la gran concentración de glucosa, de azúcar que tiene. Entonces, si la sangre tiene una gran cantidad de azúcar, pues se va a comportar igual, va a ser más denso, va a moverse más lento, va a ser más difícil de distribuir. Y si la sangre se empieza a mover despacio, muy despacio, ¿qué va a pasar? Pues que se van a activar los factores de la coagulación. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a tener microcoágulos en muchas partes del cuerpo. Eso es lo que, por ejemplo, pasa en un diabético cuando desarrolla el pie diabético. Que los capilares, los pequeños vasos sanguíneos que se encuentran en esos pies, son muy estrechos y la sangre muy espesa, entonces se puede coagular ahí mismo, provocando áreas de micronecrosis que a la larga van dañando los nervios y van dañando la irrigación del pie. Entonces de ahí inicia el pie diabético. Ahora, pues si le juntas, ¿no?, que es un paciente hipertenso y diabético, que es muy común, ¿sí?, o que tiene las tres, que es hipertenso, que es diabético y tiene una dislipidemia, entonces nos forma una triada que va a ser el síndrome metabólico o síndrome X, del cual pues está descompensado todo, es más difícil de compensar ese paciente. Entonces la sangre ya se hace espesa por la grasa, por el azúcar, y aparte la hipertensión hace los vasos más estrechos. Y aparte pues nuestro paciente es obeso y obeso, entonces eso nos va a complicar mucho más el asunto. Además, aunado a todo esto, un paciente que no lleva a cabo una rutina de ejercicio cotidiana, pues como en el caso de alguien con sedentarismo, sus vasos sanguíneos no son tan reactivos de forma vasomotora. Entonces se mueve más lento y compensan de forma más lenta. Y también tenemos aquí al tabaquismo. Un paciente que fuma propicia que haya un vasoespasmo. La nicotina y algunas otras sustancias del tabaco tienden a formarnos vasoespasmos en las arterias, entonces lo cual propicia que el paciente tenga hipertensión. Sí, entonces todos estos factores de riesgo se juntan para empezar o iniciar los fenómenos que nos van a llevar a nuestra cardiopatía isquémica. Lo primero que sucede es esto, una disfunción endotelial. El endotelio es el epitelio más interno de los vasos sanguíneos arteriales, en general todos los vasos sanguíneos. El endotelio tiene muchas funciones, ¿sí? Nos regula el tono de las arterias, nos puede regular la adhesión de las plaquetas, nos regula los factores de la inflamación en el nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Va a regular, tiene muchas funciones. Entonces, por inflamación, por la vasoconstricción sostenida, por múltiples factores se puede dañar. Y si se daña, pues nuestro paciente va a tener otros problemas. Todos estos factores de riesgo, lo primero que provocan antes de otra cosa es esto precisamente. Nos van a provocar una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial va a generarnos la aterosclerosis. Como les digo, como el endotelio regula las funciones de las plaquetas y la adhesión a las paredes y las relaciones de inflamación, nos puede llevar a una aterosclerosis, a la formación de placas de ateroma en el vaso sanguíneo. Estas placas de ateroma disminuyen el calibre del vaso sanguíneo. Entonces, si es una placa muy grande que ocupe más del 50% del tubo, cuando ese se vasoconstriñe porque hubo ejercicio, porque hubo, no sé, una impresión emocional fuerte como un coraje, pues se disminuye más todavía y se ocluye el vaso sanguíneo, lo cual nos puede provocar un sufrimiento por falta de flujo sanguíneo. ¿Sí? Esta aterosclerosis pues puede afectar cualquier vaso sanguíneo, pero donde nos va a preocupar es cuando afecte a las coronarias. Este EAC, eso es lo que significa enfermedad arterial coronaria. ¿Sí? Entonces, si hay una placa de ateroma en un vaso coronario, que de por sí son vasos de no muy gran calibre, y además, pues como se encargan de irrigar un órgano tan importante como el corazón, pues esto va a dificultar el aporte de oxígeno y nutrientes a las fibras musculares cardíacas. Entonces nos va a dar primeramente una isquemia del miocardio, ¿sí?
como por el fenómeno que les menciono, ocluyendo las coronarias, lo que nos da dos patologías que son básicamente la misma, sí, pero podremos manejarlas por separado, que son las anginas de pecho. Anginas de pecho, no confundir con las anginas de Ludwig o otras patologías de la vía respiratoria. ¿Sí? Las anginas de pecho. Digo anginas porque son dos. Hay una que es la estable y la inestable. Por un lado, la estable es una en la cual los coronarios tienen alguna placa de ateroma, el paciente hace ejercicio, se vasoconstriñe la arteria y se tapa. Se le llama estable porque sabemos qué fenómenos la provoca, como por ejemplo que hace ejercicio, una impresión emocional fuerte, situaciones de estrés, pero resulta que en cuanto nuestro paciente se sienta y reposa y se tranquiliza, pasan los síntomas de la angina de pecho. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo recupera su diámetro total. ¿Sí? Entonces ya al recuperarse se quitan los síntomas. Y la inestable es una en la cual la placa de ateroma no está fija a las paredes, entonces está como volando, por así decirlo, en el vaso sanguíneo, entonces se mueve a voluntad. Entonces esta inestable va a presentar síntomas aun cuando nuestro paciente esté en reposo, esté dormido, esté en cualquier situación y tarda en quitarse. De hecho, aunque repose el paciente puede que no se quite, ¿sí? Esta isquemia al miocardio lo que provoca es que se incrementen las demandas de oxígeno y haya otro tipo de lesiones. Estas placas de ateroma, cuando se desprenden de la pared o se rompen, como dice la fisiopatología, van a traer ante sí plaquetas y factores de la inflamación y que nos pueden formar un coágulo que se puede convertir en un trombo. Este trombo pues va a tapar a las arterias coronarias en lugares más estrechos, ¿sí? Provocándonos lo siguiente, que sería un Zika. Un Zika viene a ser otro acrónimo para referirnos a un síndrome, por eso empieza con una S. ¿Qué significa Zika? Primeramente la S es de síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, eso ya se lo saben de memoria, ¿no? La I es isquémico. La C ya la habíamos visto, es coronario y la A es de agudo. ¿Por qué? Pues porque resulta que si hay un trombo, nos genera isquemia, tenemos cierto tiempo antes de que esto ya evolucione de un Zika a un infarto. Un infarto básicamente es de que una área del corazón está sufriendo demasiado y puede necrosarse y provocarnos lesiones irreversibles. A es de agudo, de que pasa en un periodo de tiempo relativamente cercano a la presentación de los síntomas. Ahora, después de esto viene una arritmia. Si es que hubo algún daño hacia el sistema de conducción, entonces nuestro paciente ya no va a estar movilizando, no va a estar llevando un buen ritmo de latido cardíaco. ¿Sí? Entonces puede que se pierda el ritmo normal que debe de seguir el corazón. Esta pérdida del ritmo lo único que hace es de que la sangre no se movilice adecuadamente y puede entrar en un estado de hipercoagulabilidad. Ahora, si llegamos a este apartado del Zika, podemos sacar otra cosa. Se saca esto. Se puede salir nuestro paciente del ciclo en lo que sería una muerte súbita. ¿Sí? En lo que sería una muerte súbita. Nuestro paciente puede fallecer en este momento por un infarto de grandes dimensiones, ¿sí? Y pues sería fatal para él. Ahora, si hay una arritmia, pues el paciente se podría recuperar también, o también puede fallecer, de hecho, sí, provocándonos una fibrilación y una parada cardíaca. Pero pues supongamos que no es de gran cantidad, no abarca mucha parte del territorio del corazón. Entonces hay un remodelamiento de las fibras del corazón. Sí, esto nos va a llevar a otra situación. Este remodelamiento va a llevar a que se alteren las fibras musculares cardíacas, lo cual nos puede generar una dilatación de los ventrículos, generándonos un corazón insuficiente que nos lleva a otra patología cardíaca que es la insuficiencia cardíaca. ¿Sí?
esa insuficiencia cardíaca pues trae otros problemas, puede ser muy severa, lo cual nos puede llevar a una falla cardíaca y dejarnos un daño irreversible que terminará en una falla cardíaca terminal. Quiere decir que nuestro paciente no tiene forma de recuperarse de ninguna manera y que si volviera a pasar otro evento parecido, probablemente fallecería. Es donde el ciclo se repite otra vez hasta que pues termine en el apartado, en este apartado de la muerte súbita, hasta que sea un infarto, una falla tan masiva que el corazón deje de funcionar de forma adecuada. ¿Sí? Entonces por hoy hasta aquí terminaríamos la clase. Creo que si tienen alguna duda lo pueden publicar en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Vamos a tener todavía continuar con ese asunto. Si se fijan, es algo bastante complejo y está hilado a muchos tipos de patologías, todas relacionadas con el corazón, y todas van a estar relacionadas íntimamente con estos factores de riesgo. Prácticamente todas tienen esos factores de riesgo. ¿Sí?